9 de la mañana con 9 minutos de atención a todos los jóvenes, porque estoy seguro que este tema les va a interesar y deben, ojo, tomar nota porque vamos a conversar sobre cuál es la capacidad de los jóvenes para gestionar su dinero, considerando que las decisiones que toman pueden afectar todos los pasos que den en su vida. Y atención también a los padres de familia, ¿por qué no? Para que puedan dar las recomendaciones y las indicaciones y guiarlos adecuadamente a sus hijos. ¿En qué deberían invertir la ganancia que generan los jóvenes? ¿En qué deberían invertir su dinero? Y lo vamos a conversar con una especialista, con Daniel Bonifaz, CEO de la plataforma Cambista y autor del libro La Fórmula para Emprender. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y también queremos invitar, ojo, a nuestros oyentes para que participen y aprovechen todo el conocimiento que tiene Daniel para que tal vez les pueda absolver alguna duda o una recomendación. 212-4100, 212-7165 y desde regiones al 0800 13-140. Daniel, en la universidad te comento que ahora vemos que una gran mayoría de jóvenes estudia, pero también trabaja, generan su propio dinero, generan su rentabilidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuáles son los primeros pasos que deberían dar estos jóvenes para poder aprender a gestionar su dinero de una manera más efectiva? Mira, sí, creo que el gestionar el dinero, más que tener tanto conocimiento financiero, está relacionado a los hábitos, al comportamiento. Y en primer lugar, creo que el primer paso es ser consciente en dónde se va tu dinero. Ese creo que es el paso que todos debemos hacer al comienzo, ver en qué estamos gastando, en qué área de nuestras vidas estamos gastando y cuánto gastamos al mes. Es lo más importante al comienzo. Luego de eso, una vez que tengo control de lo que gasto, ya ese excedente tengo que distribuirlo de distintas formas. En primer lugar, creo yo que es clave tener un fondo de emergencia, que ese es el segundo paso. Una vez que tú tienes el hábito de registrar y tener conocimiento de tus gastos, tener un fondo de emergencia que equivale a 3 a 6 meses de esos gastos corrientes que uno tiene. Si gastas, no sé, en comida, en movilidad, etcétera. Todos esos gastos corrientes que los tienes ya mapeados, tener este fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Y después de eso, ya preocuparte en ver dónde invertir tu dinero. Ahora, esto que nos decías, Daniel, de hacer una lista de nuestros gastos, significa tener un poco de planificación y también disciplina. Por tu experiencia, los jóvenes en el Perú, ¿no tienen precisamente estas características? Mira, no. De hecho, nosotros en Cambista, en la plataforma que lanzamos una plataforma para gestionar los gastos y tus finanzas personales con WhatsApp. Es muy complicado a veces tener un Excel gigante y a veces se te olvidan los gastos. Es complicado generar el hábito, pero con WhatsApp tú solamente pones el gasto, una plataforma que se llama codito.p, registras el gasto y registras la categoría. Entonces automáticamente eso ya te bota distintas gráficas sobre dónde se está yendo tu dinero, solamente registrando en WhatsApp. Entonces, una vez que hemos establecido bien el orden de nuestros gastos, sabemos qué dinero tenemos, son los gastos corrientes, ¿verdad? Que son gastos que tenemos que hacer de todas maneras, nos va a quedar seguramente ahí un margen de dinero. Y nos decía, esa información la necesitamos saber si es que queremos emprender o si es que vamos a emprender. Luego, ¿qué viene? ¿Cómo decidimos? ¿En qué podemos emprender? ¿Dónde invertimos nuestro dinero? Somos todavía jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, entre 18 y unos 25 años, o tal vez menos, ¿no? Porque hay jóvenes que trabajan ya con menos edad. Sí, mira, nosotros en primer lugar creo que cuando uno registra los gastos, ahí creo que se va a dar cuenta en dónde se va su dinero. Hay un concepto que se llama la ley de Pareto, en donde el 20% de los gastos que tú tienes, perdón, el 80% de los gastos más grandes que tú tienes se van en el 20% de áreas de tu vida. Por ejemplo, el 20% se te puede ir en Rappi o en pedidos ya, o en pedidos que haces a la casa, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer primero, si es que gastas de más, es empezar a reducir esos pequeños gastos y ampliar quizás los gastos donde realmente te impacta en tu vida, ¿no? No sé, si quieres empezar a invertir en libros, por ejemplo, ¿no? Empiezas a invertir en tu propia educación, en conocer realmente cómo se emprende, en este caso con la fórmula para emprender, o con algún otro libro que te ayude con el emprendimiento o la libertad financiera que estás buscando. Daniel, tenemos una llamada desde Huaraz. Se comunica con nosotros Flavio. Quiere hacerte una consulta. ¿Cómo está, Flavio? Muy buenos días. Un fuerte abrazo. Daniel, te escucho. Buenos días. Buenos días. Hace poco estaba llamando a RPP y no entró mi llamada. Pero este proyecto de prescripción de penalidades realmente estaba mal. Los abogados solamente buscan lucrar
y no dejan de sancionar a los delincuentes. Bueno, aparte de hablar del gasto, el joven debe utilizarlo en su inversión de conocimientos y estudios, mejorar la calidad de estudio, y solamente con eso podemos mejorar el país. Muchas gracias. Daniel, ¿gastar en educación es también buena inversión? Es Sí. la preocupación de Flavio, ¿no? Sí, definitivamente creo que la mejor inversión que les puedo recomendar es invertir en su propio conocimiento y en habilidades que sean de alta demanda. En el caso, por ejemplo, aprender, no sé, programación, aprender marketing digital, que es cosas que están hoy en día en boga, aprender inteligencia artificial. Creo que esas son dos cosas que podemos controlar las personas, los jóvenes, y es algo que tú puedes empezar a invertir de forma muy, muy accesible, ¿no? Un libro, por ejemplo, en este caso, mi libro, La Fórmula para Emprender, cuesta 49 soles 90, lo puedes encontrar en cualquier librería. Es una buena inversión. Es una buena inversión. Flavio, Daniel, por favor, te voy a pedir que nos esperes unos segundos. No hay vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero luego queremos también que nos comentes, por ejemplo, cuáles son los errores más comunes que cometen los jóvenes cuando quieren gestionar, cuando quieren emprender. 9 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a una pausa, y a nuestros oyentes se pueden también comunicar para pedirle o para hacerle cualquier consulta a nuestro invitado, ¿no? Daniel Bonifaz. El Perú los acompaña Carlos González y estamos con Daniel Bonifaz, CEO de la plataforma Cambista y autor del libro La Fórmula para Emprender, quien nos está compartiendo ideas y recomendaciones para que los jóvenes puedan gestionar bien su dinero, ¿no? Pues entonces invitamos a todos los jóvenes que se comuniquen, y si tienen alguna duda, pues Daniel está presto para resolverlas. Nos pueden llamar al 212-4100, 212-7165 y desde regiones al 0813-140. Daniel, te consultaba antes de ir a la pausa. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los jóvenes cuando quieren gestionar su dinero y lo quieren gestionar adecuadamente? Tienen el interés de hacerlo, pero a veces por falta de conocimiento, por falta de información, pues se equivocan. Sí, creo un primer error, y he visto bastante esto, no solamente en jóvenes que quieren ahorrar, sino también empresarios. Creo que lo más importante es que a veces uno cree que el ahorro viene al final. Es decir, yo tengo un ingreso que me cae, no sé, en quincena, fin de mes, y gasto lo normal, mis gastos corrientes, gastos variables, y lo que me queda es lo que ahorro, y digo, bacán, ahorré este porcentaje. Pero en verdad el ahorro viene primero. Y eso es un cambio de mentalidad que hay que hacer. Apenas te entra tu dinero, tú tienes que estimar un porcentaje, por más chiquito que sea, dirigirlo a una cuenta donde no toques a este ahorro porcentual, ya sea 5, 10%, 15%, cuanto más mejor, pero dependiendo de tu situación actual, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero primero ahorra y luego ya gastas el resto en los gastos fijos y los gastos variables. Excelente recomendación, Daniel. Se comunica con nosotros Javier desde el Callao, que quiere hacerte una consulta. ¿Cómo estás, Javier? Buen domingo. Daniel Bonifaz te está escuchando. Buenos días y felicidades por la entrevista. Una pregunta, ¿qué dice al joven? ¿Cuál es mejor, qué es mejor pagar? Una que dentro de la deuda que tienes, ¿una deuda pequeña o una deuda grande? Y la otra pregunta ¿es bueno tener una deuda pequeña por largo tiempo, años? Gracias. Gracias. Ok. Ahí está la pregunta, creo que ha sido clara, Daniel, ¿no? ¿Qué preferimos pagar? ¿Una deuda pequeña o una deuda más grande, ¿no? Y si es pagar esta deuda pequeña pero por un largo tiempo, ¿nos conviene o no? Mira, en verdad hay un concepto lo que hay que lograr aquí es que esto es un hábito, esto es un tema de comportamiento financiero y es algo que tú tienes que generar. Entonces hay un concepto que se llama la bola de nieve, en donde lo más importante es primero ganar alguna deuda pequeña. ¿Para qué? Para que generes o para que rompes la inercia de hacerte responsable con las deudas. Y esto se va haciendo una bola de nieve positiva para tus finanzas personales. Ahora, tienes que ser muy consciente, y va la segunda pregunta, de este préstamo que tiene, por más pequeño que sea, los intereses son muy grandes aquí en el Perú, sobre todo por el nivel de informalidad que hay, y las tasas de interés obviamente se ven reflejados ahí. Entonces, cuando tú tienes una deuda, por más pequeña que sea, la acumulación de este interés se hace muy agresiva.
Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Es lo más importante, antes incluso de tener el fondo de emergencia, es pagar esas deudas. Lo más importante ahorita, salir de ahí, y luego de eso ya empiezas a tener estos hábitos de ahorro, ¿no? Ujú. Y para eso se requiere también estar bien informado, ¿no, Daniel? De los intereses, de la entidad financiera. Vamos con Fiorella, desde Jauja, se comunica también. ¿Cómo estás, Fiorella? Muy buenos días. Daniel te está escuchando. Hola, ¿qué tal, Daniel? Sí, bueno, justo escuché en un inicio que él mencionó sobre el fondo de emergencia. Me gustaría saber un poco más sobre eso porque desconozco, no sé cómo poder cuadrar ese importe en el lado de mis ingresos y mi vida. Yo tengo 28 años y sí me interesa tener conocimiento de eso y también saber en qué momento lograré la libertad financiera. Excelente. Que es un buen concepto, de repente lo conversamos más adelante, Daniel. El fondo de emergencia nos consultaba Fiorella. Sí, hay dos cosas interesantes. El fondo de emergencia, y ha mencionado Fiorella también lo del sí. número de la libertad financiera. En respecto al fondo de emergencia, equivale a 3 a 6 meses de gastos corrientes. Es decir, los gastos que tienes, por ejemplo, no sé, mascotas, gastos que tienes de movilidad, gastos que tienes de estudios, todos los gastos que sí o sí tienes que pagar en el mes, multiplícalo por 3 a 6 meses. Esa es la primera meta que tienes que tener a nivel financiero, y tenerlo en una cuenta que lo más recomendable es que esa cuenta te genere cierta rentabilidad, ¿no? Hay varias ahora cuentas de ahorros que te están dando cierta rentabilidad que puedes consultar ahí, ver y comparar a alguna entidad financiera. En segundo lugar, ¿cuál es el número de la libertad financiera? Eso es un número que es interesante porque al final depende de nuestros gastos corrientes y es cómo los reducimos y cómo aumentan nuestros ingresos. La fórmula es la siguiente, y esa es una fórmula que se estudió bastante, sobre todo en Estados Unidos, y es tus gastos corrientes mensuales por 12 por 25. ¿Por qué por 25? Porque según estudios dicen que si tú puedes tener un monto puesto en algún lugar donde te genere por lo menos 4% anual, o que tú puedas retirar 4% anual de ganancia, ya con eso puedes vivir. Entonces, si haces esta fórmula en tu vida, ya tienes claro cuál es ese número que tienes que alcanzar para ser libre financieramente. Que es lo que deberíamos aspirar todos realmente. Vamos con Aldo, desde El Agustino. Aldo, qué gusto escucharte. Muy buenos días. Daniel está con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a Daniel Boltifaz, que lo sigo en su podcast de Emprendedores. Quiero hacerle una consulta. ¿Qué recomendación para una persona que desea invertir, por ejemplo, a partir de 1K o 10K, en qué podría usted empezar de repente si tiene este presupuesto, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. No, gracias a ti, Aldo. Daniel, ¿cuál es tu respuesta? Gracias, Aldo, por la pregunta. Mira, en verdad, yo he hecho bastantes estudios con respecto al tema de inversiones y sobre todo es ver la parte histórica. ¿Cuáles son los mercados que históricamente han rendido mucho más? Yo te diría que en primer lugar inviertas en cosas que conoces. Eso, a veces uno se mete en cosas que no tiene idea, no sé, criptomonedas, bitcoins, cosas que no entendemos, y eso hace que nos frustremos cuando algo pasa. Lo más importante es que inviertas en cosas que entiendas y en segundo lugar que veas históricamente qué es lo que ha funcionado. Personalmente yo veo que lo que más ha funcionado en la historia en cuanto a mercado es el mercado estadounidense. El mercado estadounidense, más o menos, las 500 empresas de Estados Unidos, tú puedes invertir directamente en las 500 empresas de Estados Unidos desde $100, puedes apalancarte del crecimiento de Microsoft, Meta, todas las empresas gigantes, Coca-Cola, que están en Estados Unidos y que crecen en promedio, históricamente, 10% anual en dólares. Entonces, esa es la inversión que se ha mantenido comparativamente hablando con los mercados emergentes o asiático o europeo. Entonces, esa es la más, para mí, una inversión interesante si quieres como que hacerlo en piloto automático. Y para los jóvenes que tienen un poquito de capital y quieren emprender, Daniel, aquí en nuestro país, teniendo en cuenta, obviamente, todos los factores internos, los problemas que tenemos acá en el país, ¿qué sectores recomiendas tú para ellos? ¿En qué pueden invertir? Mira, yo creo que algo que menciono también en el libro de La Fórmula para Emprender es que el principal problema es que a veces uno le echa la culpa a las cosas que están externas, hacia afuera. Y en este caso uno tiene que tomar el control de lo que quiere emprender. Y no se necesita mucho capital para empezar. Lo que se necesita al comienzo es probar. Y a veces uno se enamora tanto de su idea
que simplemente invierte, por ejemplo, en un puesto grande de una bodega o de repente algo, cualquier cosa que quiera emprender, sin primero mirar el mercado o qué es lo que compran. La otra vez entrevisté, por ejemplo, a Carlos Añaños y él empezó con 4 productitos para arrancar su bodega. Fue muy interesante lo que me comentaba en el podcast justo que sigue Aldo. Él agarró y dijo, empecé con tal producto, un platanito, huevo, y empezó probando y fue poco a poco escalando. Entonces, así como creo que todo emprendedor tiene que empezar con un pequeño capital, probar en el mercado si hay una necesidad y luego seguir reinvirtiendo y reinvirtiendo, ¿no? Qué buena recomendación. Vamos con Isaías Daniel, que nos llama desde Surco. Muy buenos días, Isaías. Adelante con su consulta, por favor. Para el señor también, el especialista. La pregunta es, porque hay poco tiempo también, ¿no? Yo quisiera hacerle la pregunta al señor sobre lo que se llama el libro de caja, que antiguamente usaba, el debe haber. Y hay un refrán que dice, nunca se debe gastar más de lo que se gana. Y para los jóvenes emprendedores, si ellos ganan por decir 1.000 soles, lo primero que deben hacer es cuánto gasto al mes, cuánto me va a quedar, ¿no? En lo principal, y lo excedente deben invertirlo en educación y si no tienen en un seguro de salud. Pero nunca se debe gastar más de lo que se gana. Ese es el refrán que es así, ¿no? Porque correcto. Si yo gasto más de lo que se gana, me voy a endeudar. Muchas gracias. Que tengan muy bien. No, gracias a usted. Gracias a usted, Isaías. Que tengas buen domingo. ¿Qué te parece esta frase? Nunca gastar más de lo que se gana. ¿Estás de acuerdo o no? 100%. Yo creo que hay otro error que he visto para retroceder a la pregunta que me hiciste, es que la gente en la medida que va creciendo sus ingresos, también aumenta su nivel de vida. Entonces, aumentan sus gastos. Y al final tu vida deja de ser escalable porque tus ingresos crecen y tus gastos también. Entonces uno como dice, oye, ¿en qué momento me han ascendido, he crecido y en qué momento empiezo a ver los ahorros, ¿no? Lo más importante que tienes que hacer acá es que en vez de, ese se le dice el concepto de la hamburguesa, es cuando los ingresos y los gastos están como parejitos y crecen al mismo tiempo. Lo que tienes que lograr en tu vida es que los ingresos crezcan como la boca de cocodrilo con los gastos. Los gastos se mantengan lo más posible abajo y los ingresos sigan creciendo. De esa forma, tú puedes lograr mucho más rápido que el interés compuesto, que es este ahorro que se va invirtiendo, haga su efecto en tu vida. Si no, en verdad, nunca vas a ser esta libertad financiera o lograr esta libertad financiera que estamos conversando, ¿no? Ya estamos por terminar la entrevista. Quisiera que les des un par de consejos de oro para los jóvenes que tienen un pequeño capital y que quieren gestionar adecuadamente su dinero, Daniel. Mira, yo creo que ser joven es una edad privilegiada. Yo empecé a emprender a los 26 años. Creo que a veces en ese momento es donde uno de repente puede asumir un poco más de riesgo. Creo que el riesgo no necesariamente es algo malo si es que te metes en algo que realmente conoces y eres hábil. Si es que conoces a profundidad una industria y eres hábil en algo, une esas dos cosas para empezar a probar en el mercado algún tipo de negocio, emprendimiento. Creo que para mí, por ejemplo, un consejo personal, ya a mis 33 años, es que mi mejor inversión fue mi primer emprendimiento, ¿no? Hay una cuestión de que se dan las cosas porque por contexto y cosas que se alinean para ti, pero tú tienes que estar preparado para ese momento, ¿no? Para coger la suerte en ese momento y para eso tienes que probar. Prueba, no tengas miedo y lánzate. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente la información que nos has proporcionado y estamos seguros que le ha servido muchísimo a los jóvenes del Perú, ¿no? Que son la fuerza realmente, el motor que debe mover nuestro país. Muchísimas gracias, Daniel, por este diálogo con RPP. Un fuerte abrazo. Cuídate. Chau, chau. Estuvimos con Daniel Bonifaz, CEO de la plataforma Cambista y autor del libro La Fórmula para Emprender. 9 de la mañana.